Buenas noches, le damos la cordial bienvenida a la doctora María del Carmen Lara Tamburrino, directora de CT Scanner San Ángel. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas noches. Y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión del Departamento de Mastografía de Lomas Altas. Y es un gusto presentar a la doctora Claudia Sandoval, quien es la jefa del área. Y aprovecho felicitarlas también a la doctora Ángela, porque acaban de adquirir un mastógrafo de alta gama, así que pronto estará en funciones. Bienvenida, Claudia. Gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Iniciamos con los casos del día de hoy. Pues vamos a presentar tres casos muy interesantes en relación a patología mamaria. En el caso número 1, es una paciente femenina de 87 años de edad. Es importante saber que ella vive en una casa de retiro y refiere un nódulo palpable en la mama derecha de reciente aparición, sin mejoría al tratamiento médico, no especifica exactamente cuál, y es una paciente que no tiene estudios previos. Las imágenes iniciales es una mastografía digital, proyecciones CC, derecha e izquierda. Llama la atención en la región retroareolar derecha la presencia de un nódulo ovoide parcialmente definido con algunos márgenes irregulares. En las proyecciones medio lateral oblicuas vemos la circunferencia del nódulo, vemos que es de mayor densidad al tejido glandular adyacente y en estos casos recomendamos hacer ultrasonido. Encontramos en el sitio del nódulo palpable en la mama derecha la presencia de un nódulo heterogéneo que tiene áreas de mayor y menor ecogenicidad. Vemos que tiene un adecuado reforzamiento acústico posterior y con importante edema de la grasa periférica a la lesión. Tiene unas medidas de 23 por 13 milímetros. Este es otro plano donde vemos áreas anecoicas, vemos algunos puntos ecogénicos, esta inflamación ecogénica que se presenta alrededor del nódulo y con la aplicación del Doppler color vemos incremento en la vascularidad, sobre todo en la parte central de la lesión. Esta imagen vemos aumento en la vascularidad periférica. En la elastografía vemos que existe una dureza de esta lesión, vemos hasta 11.2 veces de mayor dureza que el tejido glandular adyacente. Es importante señalar que el número 1 que encontramos como primera evaluación es la zona sana y tomamos diferentes muestras del sitio de la lesión, donde encontramos diferentes durezas que van de 3.3 hasta 11.2. Los ganglios de la axila tienen morfología normal, tienen hilio graso y corteza delgada. El diagnóstico que dimos por mastografía y ultrasonido determinamos que es un nódulo heterogéneo en el sitio del nódulo palpable, que corresponde a la mama derecha, específicamente a la región retroareolar. Y en este caso, debido a que no hubo una adecuada respuesta al tratamiento y en una mujer de 87 años, consideramos que es adecuado realizar una biopsia para determinar la lesión. El médico realizó la biopsia, es una paciente que no se atendió con nosotros y es importante señalar que el diagnóstico fue el siguiente. Un linfoma primario de mama, no Hodgkin, que realmente nos sorprendimos de este diagnóstico. El siguiente paso que se realizó a esta paciente fue un estudio de medicina nuclear, un PET, en donde vemos que en la mama derecha existe la presencia de una imagen lobulada con una densidad heterogénea en situación retroareolar,
y que tiene un incremento en el metabolismo glucolítico, que era lo esperado. Sin embargo, este estudio, la finalidad es evaluar la extensión corporal y si existen metástasis locorregionales en región axilar o a distancia. Esta es una proyección de máxima intensidad y vemos que no hay la presencia de ganglios. La lesión se encuentra exclusivamente en la región retroareolar. Estas son proyecciones coronales y sagitales, donde vemos el nódulo retroareolar derecho, lobulado, con una densidad heterogénea, realce irregular postcontraste y un submax de 7.1. El diagnóstico de imagen molecular fue un PET-CT con 18 FDG que muestra una lesión heterogénea en la porción retroareolar y cuadrantes inferiores de la mama derecha, asociada a incremento focal del metabolismo glucolítico en relación al diagnóstico conocido. Es importante señalar que en este caso existen 3 diagnósticos diferenciales importantes. Uno sería un absceso mamario, debido a que la paciente al vivir pues en una casa de retiro puede caerse o puede lastimarse y que la gente que está alrededor no tenga conciencia. Un linfoma mamario, que es realmente una posibilidad muy poco frecuente. Y debido a las características del nódulo como una extraña posibilidad, también podría ser un tumor filodes o incluso un fibroadenoma con un componente heterogéneo. Hasta este momento, ¿alguien quisiera hacer algún comentario? Doctora Lara. Quizás yo también agregaría de las lesiones retroareolares un papiloma. Está en la zona de conductos galactóforos mayores. Preguntaría también si la paciente no había tenido secreción a través del pezón y con un nódulo heterogéneo como lo vimos, pues también hay que pensar en cánceres papilares como diagnóstico diferencial. Es muy raro el filodes a estas edades, como mencionabas, es en gente premenopáusica y fibroadenoma, pues sabemos que es el tumor sólido más frecuente en mujer más joven. Así que me quedaría con los 2 primeros y agregaría también el de una lesión papilar. Gracias, doctora. Vamos a hacer la revisión de estos casos y al final haremos preguntas después de cada caso. El linfoma mamario representa menos del 0.5 de las neoplasias malignas mamarias debido a que existe una escasa cantidad de tejido linfoide y la distribución por edad se encuentran en los picos de la 4ª y 7ª década de la vida. Nuestra paciente tiene 87 años, entonces rebasa la frecuencia. La mayoría de los linfomas mamarios de mama son de tipo de células B, no Hodgkin, siendo el linfoma difuso de células B grandes el subtipo más prevalente. Las masas intramamarias son redondeadas o ovaladas, circunscritas o lobuladas. Las calcificaciones y los márgenes espiculados están ausentes y la distorsión en la arquitectura también es rara. Los linfomas de alto grado se manifiestan como un agrandamiento mamario difuso, mientras que las neoplasias de bajo grado a intermedio tienen un patrón nodular. Este es un ejemplo de una paciente con un linfoma mamario. Vemos un nódulo de mayor densidad que el tejido glandular adyacente y nos llama la atención que tienen estos bordes circunscritos, definidos, que pudieran aparentar como un nódulo. Ecográficamente, el linfoma de mama aparece como una masa hipoecoica, prácticamente anecoica, circunscrita, redonda u ovalada, con márgenes relativamente bien definidos, con o sin realce acústico posterior. El caso de nuestra paciente era un nódulo prácticamente heterogéneo que simulaba como la primera posibilidad que mencionamos, un absceso mamario. La etiología pues es desconocida.
Existen algunos factores de riesgo identificados como infecciones crónicas, como es el Epstein-Barr, estados de inmunosupresión, como el SIDA, inducida en pacientes con trasplante, enfermedades de la colágena, exposiciones ambientales o genéticos. Existen linfomas primarios y secundarios, siendo el linfoma secundario el más frecuente. Afecta normalmente a pacientes jóvenes. Y el linfoma de mama bilateral sincrónico se puede presentar en el 10% de las pacientes y la enfermedad contralateral metacrónica se presenta aproximadamente en un 15%. El tratamiento en estas pacientes incluye radioterapia y quimioterapia dependiendo del estadio y el grado de la enfermedad. La resección quirúrgica normalmente no se realiza y normalmente se debe utilizar una terapia sistémica en todos los casos. Casi siempre son ciclos de ciclofosfamida y adriamicina. Muy bien, pues ahora los invitamos a realizar las preguntas que deseen en el chat y serán contestadas a continuación. Perdón, yo insisto en la pregunta, ¿no había secreción, Claudia? No, doctora. Y no había cambios en la piel para pensar en un absceso, ni eritema, ni rubor, color, tampoco, ¿verdad? No, no había. Sin embargo, como la paciente había ya recibido tratamiento y no, pues no sabían específicamente qué, podíamos pensar que debido al tratamiento recibido habían bajado los cambios inflamatorios. Sin embargo, en una mujer de 87 años con una lesión retroalar, pues sí podría ser absceso, sin embargo, no se debe descartar otra etiología. En este caso, ok. Así es. Por el momento no tenemos preguntas. Seguimos con el siguiente. Bueno, sí tengo una pregunta, perdón. Si la paciente ya está diagnosticada con un linfoma no Hodgkin, ¿pueden desarrollarlo en mama? Sí, claro, hay linfoma también en la mama. Claro que sí. Y se presentan así, ¿no? Como estas masas difusas de morfología que pueden semejar patología, otras patologías como las hemos mencionado, es bastante raro, como ya también se dijo, pero sí, bueno, sí se puede presentar. No sé ustedes en su experiencia qué piensen, pero sí se puede presentar. Pues llama la atención que es como que el caso sale de la frecuencia, no es una mujer joven, no, como edad máxima refieren 70 años, em, sale como de lo habitual, poco frecuente, ¿cierto, doctora? Sí. Y hay otra pregunta, dice, ¿en estos pacientes se debe hacer seguimiento más forzoso o cómo sería el seguimiento en estos pacientes? Pues el tratamiento de ella fue la quimioterapia. Ella ya terminó sus ciclos, la lesión desapareció. Entonces, pues parte del control anual tiene 87 años, entonces realmente tampoco hay un riesgo de enfermedad sistémica como lo demostró el PET. Entonces, pues prácticamente entra en el mismo protocolo de una paciente mayor de 80 años y como les muestro en esta diapositiva, el linfoma de mama bilateral sincrónico es bajo, enfermedad contralateral metacrónica es un 15%, entonces yo considero que no requiere un seguimiento más estricto, ya que pues la paciente ya remitió completamente la lesión. También quería como añadir que pues estamos frente a un linfoma primario y recordemos que uno de los criterios clínicos del linfoma primario es que sea una enfermedad netamente de la mama, que no tenga antecedentes de linfoma extramamario y que la lesión solamente está en la mama, como es en nuestra paciente, que cuando se hizo el PET-CT, realmente la única lesión era mamaria. Entonces, eso se corrobora el diagnóstico de un linfoma primario de mama. Perdón, No tenemos... ajá, perdón, yo quería preguntar su estado mental de la paciente. Es de una persona de su edad, pero no tiene ningún otro problema. No, doctora, ninguno. Porque bueno, también está descrito que pacientes de estas edades
depende mucho su estado general y mental para los seguimientos, pero con este antecedente, bueno, pues seguirla vigilando si no hay una recidiva del linfoma es válido también, ¿no? Año y medio, 2 años, hacer un estudio de De con- imagen primaria, ¿no? De control. Así es, doctora. Continuamos con el siguiente caso, el número 2. Es de una paciente femenina de 60 años. Ella refiere nódulo palpable en la mama izquierda, asociado a inflamación cutánea, enrojecimiento con mínima respuesta a tratamiento, antibiótico y antiinflamatorio. Ella no presenta estudios previos. Tenemos aquí las proyecciones mastográficas craneocaudales de forma comparativa. Vemos que tiene una densidad de tejido heterogéneamente denso. Voy a mostrar las proyecciones oblicuas. Corroboramos la densidad que se extiende hacia la axila, lo que nos demuestra una zona de una asimetría focal hacia la cola de la mama izquierda, con un importante engrosamiento cutáneo y un aumento difuso en la cogenicidad de la grasa, así como un aumento en el tamaño y densidad de los ganglios en la axila. Evidentemente, estamos hablando aquí de un proceso inflamatorio de la mama con esta zona de asimetría, y hacia la cola de la mama también vemos un nódulo de contornos obscurecidos por el tejido circundante. La indicación en estos casos es complementar con el ultrasonido, el cual realizamos, y vemos en la mama derecha una forma comparativa, cómo está la piel, el tejido subcutáneo, los lóbulos grasos, el tejido glandular, y comparativamente con el lado izquierdo corroboramos el engrosamiento cutáneo, estas imágenes trabeculadas en el plano subcutáneo que nos hablan de edema, de linfáticos. Hacia el radio de las 2 a 3 centímetros del pezón vemos una imagen hipoecoica que nos proyecta una sombra acústica posterior, unas dimensiones aproximadas de 1.9 por 3.8 centímetros. Sin embargo, al modificar en el plano antirradial, vemos que esta imagen modifica y se extiende, no logrando delimitarla adecuadamente. Además, hacia el radio de las 3 a 10 centímetros del pezón, prácticamente en la línea axilar anterior, vemos estos nódulos redondos, sin reforzamiento acústico posterior, de 1.2 centímetros, sin vascularidad con Doppler color. Y en la evaluación, el resto de la mama no encontramos ningún hallazgo. En la evaluación axilar, pues corroboramos la presencia de ganglios con engrosamiento cortical difuso de hasta 6.9 centímetros, otros con pérdida del hilio graso. Corroboramos aquí otra presencia de otros ganglios con pérdida del hilio graso. ¿Cuál fue el diagnóstico por mastografía y ultrasonido? Determinamos que en la mama izquierda existe una imagen hipoecoica hacia el radio de las 2 y 2 nódulos que podrían ser sólidos asociados a cambios inflamatorios, que también en este caso, al no tener una adecuada respuesta al tratamiento, requiere una correlación histopatológica. Los ganglios axilares ipsilaterales, debido a la pérdida de su morfología, también debemos descartar un proceso infiltrativo. Y el BIRATS que se diagnosticó en este caso fue un 4C. Y también es importante señalar que en este tipo de casos es importante complementar con estudio de resonancia magnética contrastada, la cual la paciente no se realizó. Y al ser una paciente de bajos recursos, ella acudió a hacerse el estudio en otra institución, y el resultado en este caso fue un carcinoma lobulillar infiltrante de tipo pleomorfo. La inmunohistoquímica presentó receptores de estrógenos negativos, de progesterona positivos,
un KI67 del 40%, un HER2 positivo, más del 30% de las células neoplásicas, y una E-caderina, una expresión aberrante. Vamos a hablar un poco de la revisión bibliográfica de este tipo de carcinoma. Sabemos que el carcinoma lobulillar es la segunda neoplasia infiltrativa más frecuente. Es del 5 al 15% de todas las neoplasias infiltrativas de la mama, y la frecuencia por edad está entre los 45 y 56 años de edad. Vamos a encontrar dos variantes importantes, que es el clásico, y dentro de las variantes vamos a encontrar la sólida, la alveolar y la mixta. Estas imágenes histopatológicas del clásico y de las variantes sólido, alveolar y pleomorfo. El carcinoma lobulillar in situ, vamos a ver que se asocia más frecuentemente al tipo clásico. La incidencia de bilateralidad es hasta un 47%, y el mayor riesgo de bilateralidad se observa en el tipo clásico. Puede presentar incluso un crecimiento pajeitoide, que es lo que nos habla también de todo este proceso inflamatorio. Ahora, el carcinoma lobulillar infiltrante, este va a ocupar el 15% de los carcinomas infiltrantes, va a tener un crecimiento difuso, se va a asociar a una multicentricidad y a la bilateralidad. La mastografía, el hallazgo más frecuente va a ser una simetría focal, como lo vimos en esta paciente, era esta zona de mayor tejido hacia cola mamaria del lado izquierdo. Puede existir distorsión en la arquitectura, y menos frecuente lo vamos a ver como un nódulo. Es importante señalar que hasta un 40% en estos casos no es visible mastográficamente. Son un caso muy especial porque en la mama vimos muchos cambios inflamatorios, esta zona de asimetría, que es poco clásico de la presentación de los carcinomas lobulillares. Es importante señalar que existe este signo de Golden Gate. Cuando afecta 2 o más ligamentos de Cooper, se crea una sombra que va a recordar la forma de un puente colgante, justo como lo presentó esta paciente. Vamos a hablar un poco del carcinoma inflamatorio, que también va a constituir una de las formas más agresivas de las presentaciones del cáncer de mama. Va a ser una entidad relativamente rara, con una incidencia del 1 al 6%, según los informes estadísticos del SER. El diagnóstico se realiza en base a datos clínicos de inflamación que nos hablan de calor, rubor, edema de la piel, piel de naranja, en más de un tercio de la superficie mamaria. Y suele presentarse en pacientes menores de 49 años. También este caso sale de la frecuencia de edad, ya que nuestra paciente tiene 60 años. Yo quisiera acotar lo siguiente. Bueno, el carcinoma inflamatorio puede ser cualquier variante histológica, pero que se caracteriza por mandar émbolos a los linfáticos de la piel, como bien lo mostraste en el ultrasonido, y había un nódulo o masa también en esta paciente. Predominaban todos los cambios inflamatorios, pero puede ser cualquier cáncer que es muy agresivo y manda émbolos a los linfáticos y se puede comportar como una mastitis. Pero bueno, el lobulillar sabemos que es un cáncer muy difícil de diagnosticar. Puede ser muy sutil los hallazgos. Claro, en esta paciente ya estaba muy avanzado y desarrollado y dio todos estos cambios inflamatorios predominantes. Pero muchas veces es una asimetría en la densidad y, como mencionaste, realmente puede ser bilateralidad, puede tener bilateralidad en un porcentaje importante y multicentricidad también. Yo realmente en estos casos, para etapificar, pienso que sí es de gran utilidad los estudios funcionales, pero cuando están predominando todos los cambios inflamatorios, pues va a haber una captación anormal y a veces no salimos de la duda en los estudios inflamatorios, y a veces
En lo personal, prefiero que haya un procedimiento de biopsia y que se haga un diagnóstico, porque nos podemos quedar que van a captar todos, la resonancia, el PEM, cualquier estudio funcional va a haber captación ante estos hallazgos clínicos y de imagen. Gracias, doctora. Yo también quería acotar, como decía la doctora Lara, son cánceres que muchas veces son muy difíciles de ver y muchas veces se debe a su crecimiento. Crecen como en células en fila india y muchas veces se van camuflajeando con las células normales del tejido mamario. Entonces muchas veces esto es lo que hace que sean tan difíciles de ver tanto en la mastografía y a veces en el ultrasonido. Y yo nada más quisiera acotar, Ángela, que mencionó Claudia que pueden tener degeneración payetoide hacia el pezón y bueno, es la diseminación hacia el conducto y nos puede presentar clínicamente como un pezón eczematoso o pezón bulboso y semejar una enfermedad de Payet, ¿no? Gracias. Doctora. Sí. El siguiente y No hay último caso es una paciente femenina de 39 años. Ella refiere aumento de volumen y endurecimiento en la mama derecha de 2 meses de evolución. Es importante señalar que tiene el antecedente de haber concluido un ciclo de tratamiento para fertilidad. No tiene ningún antecedente genético de importancia. Debido a la edad de la paciente, iniciamos con ultrasonido y les quiero mostrar las imágenes que ella nos proporcionó de una imagen de ultrasonido previo de un mes anterior a la revisión que nosotros hicimos. Vemos que tiene nódulos, este que es el de mayor tamaño hacia los cuadrantes inferiores en R6 a 2 centímetros del pezón, que tiene un componente mixto, tiene áreas sólidas y quísticas centrales, y existen otros nódulos similares, algunos con mayor cantidad de detritus, vemos que tienen un adecuado reforzamiento posterior, y en esta imagen vemos que tiene un poco de vascularidad en uno de los bordes de los nódulos. En el momento en el que nosotros la vimos, tenía aumento en el tamaño del primer nódulo, que era el del radio de las 6. Vemos que está aumentado en tamaño, que el área quística se redujo. Vemos otros nódulos hipoecoicos, redondos, ovalados, adyacentes. Con Doppler color tiene algún trayecto vascular. Estos son otros nódulos similares. Y realizamos unas proyecciones mastográficas debido a los hallazgos del ultrasonido. Vemos que comparativamente con la mama izquierda existe un incremento en la densidad, existe una asimetría retroareolar. Sin embargo, vemos que existe dentro de esa zona de mayor densidad grasa. No se delimita una lesión como tal, no hay calcificaciones, no hay grupos de calcificaciones, no vemos distorsión en la arquitectura. Los cambios inflamatorios en la piel no vemos. Sin embargo, toda esta lesión es la zona palpable hacia la región retroareolar, que es lo que no mejoró con el tratamiento que recibió la paciente. Perdón, Claudia, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se palpaba? ¿Había movilidad a la palpación de este nódulo? No, doctora, como fijo a planos profundos, ¿Ah? semeja la textura a un implante contracturado. Es un nódulo que se delimita perfecto, que ocupa prácticamente toda la región retroareolar, que prácticamente no se mueve nada. Sin embargo, estas zonas de grasa en la proyección oblicua, pues nos llamó la atención que no se delimitaba tal cual como un nódulo único, sino múltiples zonas asociadas a grasa, nódulos de diferentes tamaños, el de mayor tamaño que se dirigía hacia la región inferior de la mama, R6, era la de mayor tamaño.
Y comparativamente con el estudio previo, pues vemos un importante crecimiento a un mes de diferencia. En este caso, el diagnóstico de mastografía y ultrasonido fue múltiples nódulos en la mama derecha asociado a cambios inflamatorios y engrosamiento cutáneo, los cuales fueron incrementando en el tamaño al comparar con el estudio previo y por lo tanto recomendamos una biopsia guiada con ultrasonido y los ganglios axilares derechos también estaban reactivos, tenían un engrosamiento cortical, por lo que también debíamos descartar infiltración. Corresponde a un BIRATS 4C del Colegio Americano de Radiología. La biopsia, perdón. Perdón, realmente me llama la atención que está muy aparatoso el nódulo, está muy heterogéneo, pero yo sí le veía como delimitado con un borde muy fino y yo no sé si la edad de la paciente también haría pensar en un tumor filodes o en una lesión buena. No sé si el ultrasonido no vi muy claro que tuviera áreas líquidas, las famosas hojas que se describen en el tumor filodes benigno, porque lo veo muy bien delimitado en la mastografía y con densidad similar al tejido mamario y la edad de la muchacha, la edad de la paciente. Es correcto, doctora. Fue incluso a ella, pues le sugerimos la biopsia, sin embargo, su médico nos llamó y dijo que quería darle oportunidad de 10 días más de tratamiento, porque además el crecimiento, pues prácticamente duplicó el número de lesiones y el tamaño en un mes. Y como a ella inicialmente le dieron 5 días antibiótico y paracetamol, el doctor quiso aumentar el antibiótico y darle oportunidad de que mejorara. Sin embargo, 10 días después no mejoró y realizamos la biopsia. De hecho, a ella la vimos un 27 de marzo y las siguientes imágenes que les voy a mostrar son de la biopsia que la realizamos el 4 de abril. Entonces, ay, una disculpa. Estas son las imágenes de la biopsia y el resultado fue un carcinoma ductal invasor con resultado de inmunohistoquímica. Tuvo ella unos receptores de estrógenos positivos en un 70%, receptores de progesterona negativos, un HER2 negativo, un Ki-67 positivo en un 95% y una E-caderina positiva en la membrana de las células neoplásicas. Entonces, sorprendente el diagnóstico. Pues sí, porque se veía bastante bien delimitado, pero bueno, hay enfermos y no enfermedades. Es correcto, doctora. Aquí solo hablaremos dos detalles de los carcinomas ductales invasores, que pues bueno, vamos a recordar que es el carcinoma más frecuente, que ocupa el 75% de todos los cánceres. En mastografía vamos a encontrar nódulos de alta densidad, con márgenes mal definidos o espiculados, con o sin microcalcificaciones, contradictorio a lo que encontrábamos en esta paciente, que eran múltiples nódulos circunscritos, no espiculados, con adecuado reforzamiento como de un proceso inflamatorio. Y bueno, se señala que la espiculación está en relación con una reacción desmoplásica. Y siguiendo con el tema de los carcinomas inflamatorios de mama, vemos que se va a apreciar como una masa palpable en un 60% de los casos. En el resto se identifica una infiltración difusa del parénquima mamario, lo que puede dificultar el diagnóstico diferencial con las mastitis, que fue lo que inicialmente en ella era lo que pensábamos. Desde el punto de vista anatomopatológico, se observa una extensa invasión linfática por émbolos tumorales de los vasos de la dermis superficial en el 15 al 80% de los carcinomas inflamatorios de mama, como nos lo señaló la doctora Lara hace unos minutos.
Entonces, es importante señalar que lo que quisimos englobar en estos casos es que los procesos inflamatorios que inicialmente y lo más frecuente son mastitis, abscesos, galactoceles si fuera una mujer lactante, pues nos hablan casi siempre de enfermedad benigna. Sin embargo, lo que queremos resaltar es que no debemos de darlo por sentado y dar vigilancia a estas pacientes, dar seguimiento. Nosotros muchas veces hacemos revisiones a 4 semanas o cuando concluye la paciente el tratamiento y a veces son revisiones sin costo adicional para las pacientes, solamente para corroborar que esto ya desapareció, ya bajó, si no mejora, pues entonces es el momento o la razón para indicar una biopsia. Bueno, yo también quería decir, caso de todos los casos que mostraste, Claudia, que muy importante siempre es la clínica de la paciente, porque eran casos en que se veía mucho procesos inflamatorios, tenemos que ver la edad de la paciente, si ha tomado antibiótico, siempre como guiarnos, ayudarnos mucho de la clínica siempre va a ser fundamental en todo tipo de pacientes y más en estas que presentaban como cuadros inflamatorios completamente y todas fueron resultados completamente distintos, no todo es mastitis también. Bueno, te voy a leer unas preguntas de alguno de los participantes. Dice, ¿qué tan frecuente es la presencia del linfedema en este tipo de cáncer de mama? Pero el linfedema, Yo creo que fue el segundo caso que veíamos que había mucho linfedema. aunque pues prácticamente lo vemos en pacientes posquirúrgicas, ¿cierto? Cuando hay una resección importante de obstrucción linfática en cadenas, pues axilar, pero no refiere nada a la bibliografía de presencia del linfedema, a menos que haya una resección importante ganglionar. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, Ángela? Y claro, doctora, ¿qué tan frecuente es la presencia del linfedema en este tipo de cáncer de mama? Es que de forma estricta el linfedema se determina como una inflamación, ya sea de brazos o piernas, debido a una obstrucción linfática. Entonces, en el carcinoma inflamatorio, no, en la bibliografía no señala la presencia de una infiltración hacia ganglios que ocasione una obstrucción completa de los linfáticos. No sé, doctora, si usted ha visto algún caso, doctora Lara. Es frecuente que veamos el linfedema, bueno, cada vez vemos menos, a Dios gracias, el linfedema secundario a la disección de axila como tratamiento del carcinoma mamario. Y bueno, este linfedema del brazo tan clásico que hemos visto durante muchos años y por eso, debido a al auge de hacer cada vez cirugías más tranquilas, menos invasivas, bueno, han disminuido los linfedemas, pero secundario al inflamatorio, creo que nunca he visto un linfedema del brazo por un carcinoma inflamatorio. Lo que vemos son los cambios, como ya se mencionaron, de la piel de naranja, del eritema, de el engrosamiento de la piel, pero no del brazo en el carcinoma inflamatorio. No sé si queda contestado esto o alguien más completar esta respuesta, Ángela. No, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que es una confusión con los cambios inflamatorios que se presentaron, que se veía el engrosamiento de la piel, el incremento de la cogenicidad de la grasa alrededor de las lesiones, pero el linfedema nos referimos más como al brazo, no a los cambios inflamatorios que presentan en la mama. Pues como No, la conclusión en estos casos es que los procesos inflamatorios con mucha frecuencia son lesiones benignas, las cuales van a remitir con tratamiento. No debemos descartar lesiones malignas y si vemos que son raras, pero pues que cuando se presenten las podamos diagnosticar. La correlación clínica y el seguimiento es primordial
los métodos adecuados, pues seguimos utilizando la mastografía, la tomosíntesis, el ultrasonido, como los estudios básicos para el diagnóstico de la patología mamaria y pues los estudios de extensión, como es la medicina nuclear, la resonancia magnética y la evaluación también por un patólogo experimentado también es primordial como parte del equipo radiológico y de clínico para el diagnóstico en estos casos. Bueno, pues no hay más preguntas. Queremos agradecerle a la doctora Claudia Sandoval por su participación y por su plática. Posteriormente los invitamos a responder la encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quisiera mencionar que la siguiente, gracias, bueno, en principio gracias a la ponente Claudia Sandoval y la opinión de la doctora Ángela y las preguntas que todos hicieron. Gracias porque esto enriquece. Y bueno, recordarles que la siguiente sesión es el martes 28 de mayo y que toca la sesión al centro de donde laboro, que es el centro de San Ángel, y espero que nos acompañen también en esta sesión y trataremos de mostrarles casos pues, muy interesantes e ilustrativos como los de ahora. Muchas gracias.